Muy buenas noches con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia técnica Sistema de Frenos ABS y Suspensiones Inteligentes. En esta conferencia abordaremos los siguientes puntos: sistemas ABS, principios generales del funcionamiento, constitución de los sistemas ABS, fases del funcionamiento de los sistemas ABS, la suspensión hidroneumática, la suspensión hidroactiva, sistema de control activo de balanceo. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la empresa Móvil. Agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, Pierre Pajuelo, profesor de Educación Técnica en la especialidad de Mecánica Automotriz en Móvil, profesional con amplia experiencia en mantenimiento y capacitación para los sectores automotriz, transportes y movimientos de tierras. Muchas gracias, Pierre, por acompañarnos en este 2021, también en las conferencias que desarrollamos, tanto para nuestros no asociados como los asociados también de la Asociación Automotriz del Perú. Muchas gracias, como siempre, por tu presencia. Listo, gracias Mónica. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la charla, bienvenidos a esta conferencia que vamos a dar el día de hoy acerca de los sistemas ABS y los sistemas de suspensión inteligente, ¿no? Nosotros esta charla la pensábamos dar el año pasado, pero ¿no? Teníamos programadas para el año pasado. Las charlas que se han dictado el año pasado han sido más que todo dar a conocer, ¿no? Son charlas de prácticamente familiarización con los sistemas. Hemos hablado de distintos sistemas del vehículo, de los motores, hemos hablado de la EQ, ¿no? En varias charlas. Entonces, el día de hoy tenemos programada esta charla que es muy bonita, muy interesante, sobre todo porque es un tema que está relacionado bastante con la seguridad, ¿no? Y estos últimos años hemos tenido muchos avances tecnológicos en cuanto a seguridad, porque es una preocupación tanto de los fabricantes de vehículos como las normas que existen en otros países, ¿no? Las normas que existen en los países donde se fabrican los vehículos, que les exigen ciertas características de diseño y tecnológicas que mejoren y optimicen la seguridad de los ocupantes, la seguridad conductiva. Entonces sabemos que los motores son cada día más potentes, los vehículos son cada vez más rápidos, son más ligeros. Entonces, eso tiene muchas ventajas, pero también conlleva mayores riesgos, ¿no? Mayores riesgos en cuanto a seguridad, a la conducción segura, ¿no? Entonces, hay condiciones a veces que van a implicar ciertas maniobras, cierto tipo de frenadas que pueden conllevar a un accidente, ¿no? A situaciones terribles, a situaciones muy dramáticas. Entonces, así como en estos últimos años se han implementado las medidas de seguridad, entonces, ¿no? se han ido implementando medidas cada vez más de mayor seguridad, ¿no? Los vehículos. Hemos visto ciertos avances que vienen desde hace muchos años, ¿no? Con los años 60, 70, la implementación de los cinturones de seguridad. Después ya vinieron los sistemas que vamos a ver hoy día, que a partir de los años 70 ya se implementan en algunos vehículos, sobre todo de alta gama. Después tenemos las bolsas de aire y ahora tenemos cada vez más tecnología, ¿no? Incluso sistemas de dirección electrónicos, tenemos sistemas de estabilidad, control de tracción, que hoy día no nos alcanzaría el tiempo para describir y para dar a conocer o familiarizarnos con estos sistemas, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar prácticamente en lo que es el sistema de frenos y el sistema de suspensión, que son los que influyen, yo considero, bastante en la parte de seguridad conductiva, ¿no? Ante una maniobra brusca, ante una frenada de pánico, los sistemas de seguridad que van a actuar, con bastante preponderancia, podríamos decir, son los sistemas tanto de suspensión como los de frenos. Ya más adelante vamos a hablar acerca en otra charla vamos a programar el tema del control de tracción, el control de estabilidad, control de descenso y toda esa tecnología que también es muy importante y que está teniendo cada vez más importancia
por dar mayor seguridad a los ocupantes del vehículo, ¿no? Reducir la cantidad de resultados fatídicos en lo que son con respecto a la cantidad de accidentes que se puedan producir, ¿no? Y es una ayuda también a la conducción, ¿no? A pesar de que hay personas que no pueden tener ciertas condiciones o habilidades al volante, ¿no? Que ante una situación de estas, estos sistemas van a ser de gran ayuda, van a permitir que pueda salir bien librado de un accidente o algo peor, ¿no? De un incidente o que pueda salir el carro de la pista. Entonces, eso va a depender bastante no solamente, ya no tanto de la habilidad conductiva, sino también la ayuda electrónica que tenemos ahora en los vehículos, que va a contribuir a esa mayor seguridad. Antes de iniciar nuestra charla del día de hoy, quisiera agradecer a la Asociación Automotriz del Perú por esta invitación, reiterar lo que dijo Mónica. El año pasado hemos dictado varias charlas, este año también las vamos a seguir dictando. Tenemos actualmente ese compromiso con la Asociación Automotriz del Perú. Agradecer a Móvil también, porque Móvil es quien permite que yo pueda estar acá realizando esta charla. Entonces, como les estaba comentando, hoy día nos vamos a encargar de dar a conocer, familiarizarnos más que todo con este sistema, ¿no? Más adelante tenemos programadas charlas ya orientadas más que todo a la parte un poquito más avanzadas, orientadas a la parte del diagnóstico, a la parte de averías, de fallas, ¿no? Entonces, pero primero lo más importante es familiarizarnos bien, conocer la terminología, conocer los componentes y sobre todo el funcionamiento. No podemos hacer un diagnóstico si no conocemos bien el funcionamiento de cada uno de los componentes y la función, la importancia que tiene cada uno de los componentes en nuestro sistema. Entonces vamos a empezar ya nuestra charla del día de hoy. Espero que sea de su agrado y al final tenemos, como siempre, una pequeña ronda de preguntas, un espacio para sus consultas y bueno, vamos a empezar ya antes de que nos gane la hora, ¿ya? Listo, entonces el día de hoy nos vamos a abocar a este tema, a la familiarización, vamos a conocer cómo funcionan los sistemas de frenos ABS y por supuesto vamos a hablar también de las suspensiones inteligentes en la segunda parte. Entonces el día de hoy, como ya lo mencionó Mónica, tenemos estos temas, ¿no? Ya los ha podido mencionar. Tenemos la primera parte orientada a las generalidades de funcionamiento, por qué es importante más que todo un sistema de ABS. Después vamos a ver su constitución, ¿no? Más que todo sensores, unidad de control electrónico y la parte hidráulica. Después vamos a ver el funcionamiento propiamente dicho, las fases de funcionamiento. Después vamos a pasar ya a ver las suspensiones hidroneumáticas, que prácticamente es la que no es una suspensión, podríamos decir, inteligente, pero sí da lugar a las suspensiones modernas que han sido implementadas en los vehículos modernos, ¿no? Como son las suspensiones hidroactivas, las suspensiones activas y los sistemas con control activo del balanceo, ¿ya? Entonces vamos a empezar por el principio del sistema o la parte general del funcionamiento del ABS, ¿no? Que vemos en la imagen, vemos dos vehículos, ¿no? Estos son uno de los primeros vehículos de serie que podríamos decir implementaron los sistemas ABS, ¿no? Una de las marcas pioneras, como vemos ahí, ya deben darse ustedes cuenta de qué marca, ¿no? Pionera en el desarrollo de este tipo de tecnología, así que lo implementó en su gama más alta, ¿no? Estos son los vehículos en los años 70 de la gama más alta de esta marca alemana, ¿no? De origen alemán. Entonces vemos una frenada, ¿no? Bajo condiciones de piso húmedo, y vemos la facilidad de maniobra que se tiene a pesar de estar con el piso húmedo. Se tiene una mayor facilidad de maniobra al momento de reducir o aminorar la velocidad y esquivar el obstáculo, ¿no? Cuando el vehículo cuenta con un sistema inteligente, un sistema de esta tecnología que permite dar mayor seguridad conductiva, versus el vehículo que tiene unas características normales, es un sistema de frenos convencional que vemos que ha impactado contra el obstáculo, no ha podido porque las ruedas se han bloqueado, ¿no? Las ruedas se han bloqueado, no han permitido que pueda maniobrar. Necesitaría ser un conductor experto, ¿no? Un piloto de Fórmula 1, ¿no? Un piloto de rally para que pueda
tener esa sensibilidad y las condiciones innatas, ¿no? Para poder realizar ese tipo de maniobras sin necesidad de ayuda electrónica. Entonces es muy importante porque no todos tenemos esas condiciones, ¿no? Si no todos estaríamos en el World Rally Car, ¿no? Entonces no todos tenemos esas condiciones para la conducción, esas habilidades. Entonces es muy importante la ayuda electrónica que la tecnología actual que traen los vehículos, ¿no? Justamente mucho de este desarrollo tecnológico se ha dado justamente en el mundo de la competición, ¿no? Todo el mundo de la competición ha sido un laboratorio para desarrollar mucha de la tecnología. Entonces, tenemos en cuenta que durante la conducción normal en una carretera en buen estado y condiciones normales de tráfico, el uso de los frenos nos permite aminorar la velocidad del vehículo o detenerlo en caso necesario, ¿no? Sin que por ello provoquemos un patinamiento. Entonces, bajo condiciones normales, cuando tenemos una pista totalmente seca, tenemos llantas o neumáticos en buenas condiciones, ¿no? Y tenemos una velocidad adecuada, podemos frenar con total normalidad, podemos esquivar obstáculos, ¿no? Con cierta facilidad, siempre y cuando, ¿no? Como dice ahí, tengamos las condiciones ideales. Pero ¿qué sucede? La realidad es otra, ¿no? Tenemos climas constantemente cambiantes, tenemos temporadas de lluvia, muchas veces que viajamos podemos encontrar la pista helada o congelada, entonces vamos a encontrar condiciones complicadas y que bajo un sistema convencional de repente nuestra conducción no va a ser muy segura, sobre todo si transitamos a una velocidad considerable. En situaciones críticas, como la que hemos visto en la anterior imagen, ¿no? Calzada mojada o helada, reacción ante un obstáculo, comportamiento inadecuado de otros usuarios, también por supuesto, ¿no? El manejo temerario, la conducción temeraria de otros usuarios de las vías, de las pistas, de las carreteras, que si no llevamos una conducción a la defensiva, entonces puede ser que nos encontramos ante una situación de peligro, ¿no? Por eso es muy importante, ante todo, así tengamos toda esta ayuda tecnológica, tengamos carro con la mayor tecnología, tenemos control de estabilidad, de frenado y todo eso, siempre es importante también nuestra parte como conductores, el hecho de conducir siempre a la defensiva, ¿no? Sobre todo cuando se trata de este tema de los malos conductores, tener siempre, estar atento ante anticiparnos ante cualquier maniobra rara, extraña que pueda hacer otro conductor, ¿no? Entonces evitemos siempre el accidente. Eso es por lo importante de la conducción defensiva. Pero no nos garantiza, a pesar de que conduzcamos de manera correcta, no nos garantiza que por ahí en algún momento no nos vayamos a encontrar con una situación crítica, ¿no? Entonces, durante el proceso de frenado, puede producirse el bloqueo de las ruedas, ocasionando que el vehículo sea inmanejable y salga de la calzada o patín, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, ¿no? Una pelota que de repente, o un niño que se invadió la pista, una mascota, ¿no? O de repente algún objeto que cayó de un vehículo. Entonces, esa maniobra, al poderlo esquivar, va a ser hasta cierto punto segura, mientras hayamos estado atentos, mientras también las condiciones de la pista, de los neumáticos, sean las adecuadas, ¿no? Y nuestra reacción también sea la adecuada. ¿Qué sucede? Lo normal en toda persona es que la reacción, lo que se conoce como frenada de pánico, ¿no? Lo normal es que la reacción sea pisar a fondo el pedal de freno, que no es lo más adecuado, no es lo más correcto, pero es lo normal, es la reacción que normalmente nuestro cerebro va a tener frente a una situación de peligro, ¿ya? Entonces, dado esta situación y en los años, imagínense en los años 70 que se empezaron a desarrollar todos estos sistemas, ¿no? Se prestó mucha atención a la reacción que tiene la persona al momento de frenar ante una situación de pánico. Entonces, siempre, ¿no? Se hacían muchas pruebas y se determinó que siempre, por más que nuestro cerebro trate de decir, no voy a pisar el pedal a fondo, pero ese rato, cuando nos encontramos en una situación de esas, el 99.9% de las personas lo que va a hacer es frenar a fondo, ¿no? Entonces ahí se va a producir, en un sistema de frenos convencional, se va a producir el bloqueo de alguna de las ruedas, ¿no? Que de repente no está justo en un lugar donde no hay mucha adherencia. Ahora, justo pasamos a ese tema, ¿no? Al hablar de la adherencia, que la adherencia es la fuerza de rozamiento disponible entre los neumáticos y la carretera.
Pero esta adherencia, como hemos visto, solamente va a ser correcta, ¿no? O se va a dar cuando las condiciones también de la pista son las más adecuadas, ¿no? Y también las condiciones del neumático, por supuesto, ¿no? Un neumático también demasiado desgastado, con demasiado uso, entonces tampoco no va a prestar ninguna garantía. Condiciona en gran variedad la estabilidad lateral, adherencia transversal y la distancia de parada, ¿no? Adherencia longitudinal. Entonces, el tener los neumáticos y la carretera en óptimas condiciones va a reducir la posibilidad de un derrape y va a reducir también la distancia de frenado. Pero si esta no es la situación, como vemos en esa imagen, en la imagen, ¿no? Este fenómeno se llama el hidroplaneo o aquaplaning, ¿no? Justamente se da cuando se interpone esta capa de líquido entre la parte del neumático que está agarrando, que está sobre el pavimento, ¿no? Y el suelo, ¿no? Entonces se interpone esta película de líquido que si no es evacuada correctamente por el diseño del neumático o de la cocada del neumático, entonces no vamos a lograr una adherencia. A altas velocidades es muy, muy peligroso el aquaplaneo, ¿no? De repente ustedes han visto en carreras, por ejemplo, como las 12 horas de Nürburgring, las 24 horas de Nürburgring, ¿no? O las Le Mans mismo, donde hay lluvia, pero son pilotos que tienen mucha habilidad, tienen cierta destreza, tienen ciertas cualidades innatas, condiciones innatas, ¿no? Que le permiten superar esos obstáculos. No todos vamos a poder hacer lo mismo, entonces es importante cuando tenemos estas situaciones de lluvia, tratar de reducir la velocidad, porque a pesar de que tengamos esta ayuda electrónica, no significa que vayamos a ir a velocidades excesivas exponiéndonos, ¿no? Aumentando la posibilidad de accidentarnos, ¿no? También los sistemas de seguridad como el ABS tienen ciertos límites, ¿no? Entonces, no por el hecho de que nuestro vehículo cuente con ABS vamos a circular a elevadas velocidades bajo lluvias intensas, ¿no? Entonces, no va a garantizar que tengamos un viaje seguro. Entonces, también debemos reducir la velocidad para permitir también que el sistema pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, el aquaplaneo, el hidroplaneo, como gustemos llamar este fenómeno, también va a afectar al funcionamiento de este sistema, ¿no? Le va a restar cierta eficiencia, a pesar de que la tecnología avanza y cada vez los elementos de las computadoras son cada vez más rápidas, pueden reaccionar mucho más rápido frente a estas situaciones, ¿no? En milisegundos, pueden hacer cambios, liberar cierta cantidad de presión, nuevamente estabilizarla, pero a pesar de ello, no nos podemos confiar. Siempre hay que respetar los límites de velocidad bajo estas condiciones para hacer que nuestro viaje sea más seguro. En los sistemas, ¿no? La adherencia, por ejemplo, en este caso de lo que hemos visto bajo estas condiciones, ¿no? Depende de las características de los neumáticos y del estado del suelo, como habíamos visto, ¿no? Hay un neumático de mayor ancho, ¿no? De mayor también tamaño, ¿no? Que tenga mayor apoyo sobre el suelo, definitivamente va a tener mejores resultados bajo estas condiciones difíciles, ¿no? Que el diseño de la cocada también permite evacuar correctamente la cantidad de agua, ¿no? También el tipo de material de agarre que pueda tener el neumático sobre el piso, ¿no? Sobre el tipo de superficie, porque no solamente hablamos de piso seco, sino también por ejemplo, una trocha, ¿no? Una gravilla, o en el caso de nieve o de hielo, ¿no? Entonces, el neumático no siempre va a ser, el neumático que tenemos en nuestros vehículos no siempre va a ser el más adecuado, ¿no? Entonces, esta adherencia se expresa según un coeficiente que varía de 0, que viene a ser una adherencia nula, como vemos ahí en la imagen, a valores superiores a 1, que viene a ser la adherencia perfecta, ¿no? Entonces, acá vemos el coeficiente de adherencia en este lado, ¿no? Acá vemos en la gráfica, vemos que va desde 0, 0.2, 0.4, 0.3, 0.8 hasta 1, que viene a ser lo que dice acá, valores superiores a 1 o 1, que es la adherencia perfecta, ¿no? 0 es la adherencia nula. Ahora, los coeficientes de adherencia medios de un suelo seco asfaltado y un suelo helado
oscilan entre los 0.8 y 0.15 respectivamente, ¿no? Entonces acá tenemos asfalto, asfalto seco, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Más de 0.8 como coeficiente de adherencia, ¿no? Tenemos asfalto mojado, se pierde ya cierta capacidad de adherencia. Con la nieve y con el hielo prácticamente estamos por debajo de 4 en el caso de la nieve, y en el caso del hielo por debajo de 2, ¿no? 0.15, ¿no? Entonces nuestros neumáticos no están diseñados para estas condiciones. Nosotros en los vehículos montamos o se utilizan vehículos generalmente de fábrica, vienen así, y si nosotros le cambiamos los neumáticos, tratamos de optimizar esa característica de nuestro vehículo, vamos a encontrar neumáticos que son, podríamos decir, de aplicación eh, múltiple, ¿no? Que no son específicos para un tipo de terreno. Entonces, por ejemplo, en las camionetas, ¿no? Las Hilux, por ejemplo, normalmente con qué neumático vienen, con neumáticos AT, ¿no? Que son all terrain, ¿no? Para todo tipo de terreno, tienen ciertas características de desempeño en asfalto y tienen ciertas características de desempeño en, en, en tierra, ¿no? Pero no son 100% eficientes en ninguna de las dos superficies bajo condiciones complicadas. Ahora, ustedes han visto que para esas mismas camionetas, por ejemplo, para ser utilizadas en minería, todas las que son utilizadas en minería montan llantas MT, ¿no es cierto? MT, que significa Mud Terrain, ¿no? Para lo que es terreno lodoso, barroso, lo que le dicen pantaneras. Entonces, ese tipo de neumático es muy eficiente, por ejemplo, en el Cerro de Pasco, en las mineras que están en la sierra, que es donde llueve bastante, ¿no? Tiene bastante eficiencia, pero si esa camioneta sale y ha sucedido accidentes, ¿no? Salen de la mina, se transita por una carretera, un asfalto húmedo, entonces prácticamente no tienen nada de emergencia. Yo he visto accidentes muy graves en ese tipo de camionetas, justamente porque conducen a altas velocidades y con neumáticos, a pesar de que tienen ABS, conducen a altas velocidades y en piso mojado, piso con capa de hielo, ¿no? En el asfalto con capa de hielo. Y una llanta MT Monster Rain no tiene esa capacidad de adherencia que puede tener una llanta pistera o una llanta AT, ¿no? Entonces, no nos confiemos, no pensemos que se tiene que tener prácticamente varias condiciones para que la frenada sea muy segura, ¿no? El ABS perfectamente contribuye mucho a la seguridad, pero el neumático es esencial, ¿no? Recuerden que yo me acuerdo que vi una propaganda hace mucho tiempo de una marca de neumáticos y me llamó mucho la atención, ¿no? El eslogan que decía, la potencia sin control no tiene sentido. Entonces, y es muy cierto, ¿no? El motor, el vehículo puede tener mucha potencia de tracción, mucha potencia de freno. Podemos tener un sistema muy eficiente de frenos, ¿no? Lo último en tecnología de frenos, pero a las finales lo que esté en contacto con el pavimento no es más que el neumático. Entonces, si el neumático no es el adecuado, entonces, como decía el eslogan de la marca esta de neumáticos, ¿no? La potencia sin control no tiene sentido. Entonces, también hay que tener en cuenta que es un factor a considerar para que este sistema trabaje eficientemente. En el caso del bloqueo de una rueda, ¿no? La adherencia longitudinal se degrada y la adherencia transversal del vehículo llega a ser tan débil que la solicitación conlleva a una pérdida total del control direccional del vehículo. ¿Qué vemos en la imagen? En la imagen podemos ver la dirección de movimiento, el ángulo flotante, ¿no? El ángulo de inclinación del vehículo con respecto al eje vertical. Tenemos el eje horizontal. El eje horizontal se va a ver afectado durante las frenadas, aceleraciones, como sabemos. Ahí también entra a tallar la suspensión, es muy importante, ¿no? Ante una frenada, ante una aceleración, ¿no? La cantidad de masa, la cantidad de peso que se va a trasladar a las ruedas delanteras o a las ruedas posteriores, ¿no? Ante una eventual frenada o aceleración. Y las deficiencias que se pueden presentar con respecto al eje vertical, ¿no? Que podríamos perder la capacidad de tracción en las ruedas posteriores, ¿no? La capacidad de agarre, no solamente de tracción, porque si puede ser de tracción delantera, sería la capacidad de agarre en las ruedas posteriores, ¿no?
ante la pérdida total de maniobrabilidad o un viraje muy brusco y con las ruedas bloqueadas, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar, como vemos, ¿no? Los sistemas EBD, el sistema de ABS, ¿no? Los sistemas de control de estabilidad, control de tracción y los sistemas que se van implementando cada día más, el sistema ESP, por ejemplo, ¿no? El sistema ESP, el sistema ABS y el sistema EBD, ¿no? El sistema ASR también, que es otro sistema de seguridad muy importante. Entonces, todos ellos contribuyen a una conducción más segura. Y ahí el ABS tiene una función muy, muy importante, ¿no? En cuanto a una necesidad de la conductiva, ¿no? Que es la frenada, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí en la imagen? Vemos una persona frente a una situación complicada, la posibilidad de poder perder el control del vehículo frente a una frenada brusca, una frenada de pánico, ¿no? La solución para evitar el bloqueo de una rueda, como ya les dije, toda nuestra reacción, nuestra cara va a ser esa, cuando tenemos una situación de esa, ¿no? Miren si ahí estamos viéndonos todos ante una situación complicada, ¿no? Salvo que sea una persona, como les estaba diciendo, que tenga mucha experiencia y mucho manejo, ya, aunque también ante ciertas situaciones va a tener esa reacción, ¿no? Para evitar el bloqueo de una rueda, ¿no? Consiste en disponer de un órgano de modulación de la presión en los circuitos de frenada. Nosotros vamos a presionar a fondo, ¿no? Nosotros no vamos a tener de repente ese momento de pánico, no vamos a tener esa capacidad de poder modular la frenada, ¿no? Como hacían los antiguos pilotos, ¿no? Que hacían, soltaban y liberaban un poquito el freno, volvían a presionar el pedal, liberaban y volvían a... Pero para eso hay que tener mucha tranquilidad, ¿no? Mucha serenidad, ¿no? No todos vamos a reaccionar así frente a una situación de pánico. Entonces, lo que hace el sistema ABS va a ser modular, ¿no? Independientemente de lo que nosotros hagamos. Nosotros como conductores podemos pisar a fondo el pedal de freno, ¿no? Podemos pisar totalmente a fondo, pero la modulación ya va a ser independiente. La modulación la va a hacer un sistema ABS, ¿no? Un calculador electrónico en base a la información que recibe y, por supuesto, un sistema hidráulico que va a modular la presión del líquido de frenos. Entonces, el dispositivo antibloqueo de ruedas, ABS, ¿no? El sistema antibloqueo de ruedas aplica este principio, ¿no? El principio de la modulación de la frenada en los circuitos de las ruedas delanteras y traseras, ¿no? Electroválvulas comandadas por una unidad de control electrónico, ¿no? Mediante unas electroválvulas controladas por una unidad de control electrónico. Entonces vemos que en la imagen nos podemos dar cuenta que es un circuito de una motocicleta, ¿no? Los sistemas ABS no solamente son exclusivos de los automóviles, tenemos sistemas ABS en buses, en camiones, en equipo de movimiento de tierra, tenemos sistemas ABS en motocicletas, como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, por supuesto, en los camiones tenemos sistemas de frenos de aire, los buses también, y ahí, ¿no? También se utiliza el ABS, lo que cambia es el tipo de fluido, podríamos decir, que realiza que da la energía al sistema, ¿no? En el caso de las motocicletas, de los automóviles, líquido. En el caso de los camiones y de los buses tenemos sistemas de frenado con aire a presión, ¿no? Entonces, igual el aire, así como en el caso de las motocicletas o de los automóviles, la presión del líquido tiene que ser modulada para que no se bloqueen las ruedas. Lo mismo sucede en los sistemas de aire, ¿no? La presión de aire tiene que ser modulada, ¿no? Entonces tenemos característica principal, un modulador, ¿no? Como vemos, hay un modulador de 3 canales, tanto para las pinzas delanteras como la pinza trasera, ¿no? Y, por supuesto, las válvulas de distribución y una unidad de control electrónico que es la que va a comandar el funcionamiento del módulo. De esta manera, es posible modular la potencia de frenado aplicada en cada rueda, y esto independientemente de la presión ejercida, lo que les decía, ¿no? Totalmente independiente de la presión que se puede ejercer en el pedal de freno, ¿no? El conductor puede estar así en pánico, como hemos visto, puede apretar al fondo el pedal, pero no necesariamente la presión del líquido o del aire que realiza o ejecuta a los dispositivos de frenado, ¿no? Sean zapatas, en el caso de los camiones o buses, o sean
calipers de los discos en los sistemas de los automóviles, ¿no? Entonces, independientemente de lo que haga el conductor, la modulación de del líquido, de la presión del líquido del aire, va a ser controlada por un conjunto de elementos, ¿no? Entre los cuales tenemos la central, una unidad de control electrónico y un modulador, ¿no? Un elemento modulador. Los sistemas aéreos están constituidos por coronas de impulsos, básicamente, ¿no? Por coronas de impulsos. Tenemos los captadores o sensores de velocidad, ¿no? En cada una de las ruedas. Tenemos una unidad hidráulica como la que hemos visto, un modulador, y por supuesto tenemos una unidad de control electrónico, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos una unidad de control electrónico equipado por un circuito también, ¿no? Este sistema está equipado por un circuito de autodiagnóstico que advierte al conductor de algún fallo que se pueda presentar, fallos eventuales, mediante un testigo que está en el cuadro de instrumentos, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar por los sensores de revoluciones, ¿no? Se sitúan en cada rueda y ofrecen a la central electrónica la información sobre la velocidad de cada una de las ruedas. Recuerden que ante una frenada de pánico, uno de los defectos, podríamos decir, de un sistema convencional, de un sistema de frenos hidráulico o neumático, es que la presión no se va a repartir equitativamente a todas las ruedas, ¿no? No es exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que una de las ruedas puede bloquearse antes que la otra, ¿no? La del lado delantera derecha puede bloquearse antes que la delantera izquierda, la posterior izquierda puede bloquearse antes que la posterior derecha, ¿no? Entonces, porque por más que el sistema esté correctamente calibrado, ajustado, ¿no? El sistema de frenos purgado, tengamos las pastillas nuevas, o las zapatas nuevas, las pajas nuevas, eso no garantiza que una de las ruedas se vaya a bloquear. Y hay otro factor, como habíamos visto, es la capacidad de adherencia. Una rueda que no esté correctamente apoyada, definitivamente es la rueda que va a perder esa capacidad de adherencia y ahí es donde se puede bloquear, ¿no? Entonces, es importante tener un sensor en cada rueda que pueda ir midiendo, informando a la computadora acerca de la diferencia de velocidad que existe entre cada una de las ruedas. Entonces, estos sensores de revoluciones, ¿cómo están constituidos internamente, no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el que se puede ver en la imagen, ¿no? Constituido por una clavija polar, ¿no? Esta clavija polar que está con el número 5, que está rodeada o envuelta por un bobinado, con el número 4, y esta clavija está colocada directamente sobre esta rueda de impulsos, ¿no? Sobre esta rueda dentada que vemos acá, ¿no? Y esta rueda dentada, a su vez, está unida al cubo de la rueda. Quiere decir que esta rueda dentada está girando conjuntamente con la rueda del vehículo, ¿ya? Porque está unida, ternada directamente al cubo de la rueda del vehículo. Esto está girando junto con ella. En algunos casos existen, ¿no? Sobre todo en los vehículos de tracción posterior, que en el sensor, podríamos decir, de la parte posterior se coloca directamente o se encuentra dentro del diferencial, ¿no? El sensor y esta rueda dentada se encuentran dentro del diferencial, ¿ya? No en cada rueda, sino dentro del diferencial. Y en las ruedas delanteras sí, independientemente en cada una de las ruedas, ¿no? Ahora, la clavija polar está unida a un imán. Tenemos este imán con el número 2, un norte, un sur, y cuyo campo magnético se extiende hasta la rueda de impulsos, ¿no? Justamente se extiende hasta la rueda de impulsos en el campo magnético, y eso es lo que permite las interrupciones que se puedan producir al campo magnético, son lo que va a poder enviar las señales a la computadora. Los sensores de revoluciones, al moverse la rueda frente a la clavija, se encontrarán alternando un diente y un orificio, como vemos acá, ¿no? Se van a ir alternando un diente y un orificio frente a la clavija, ¿no? El campo magnético se va a modificar constantemente, induciendo tensión en la bobina. La frecuencia de la tensión proporciona la medida exacta para la velocidad instantánea de la rueda, ¿no? Esa frecuencia de la tensión que se va a ir induciendo en el bobinado o en la bobina, con el paso de este diente y con las interrupciones del campo magnético, va a proporcionar a la computadora la medida exacta
con referencia a la velocidad instantánea de cada una de las ruedas, ¿no? Existen diferentes tipos de clavijas polares, dependiendo del diseño, de las características, la marca de cada sistema. Recuerden que hay distintos fabricantes de sistemas, a veces, de dispositivos electrónicos para los vehículos. Sabemos que en los vehículos europeos hay una determinada marca que tiene preponderancia, en vehículos americanos también, y por supuesto en vehículos asiáticos también los dispositivos electrónicos son diseñados por un determinado fabricante, ¿no? Pero las características, el funcionamiento es muy similar, las características de la variación es mínima. Lo que pueden variar son algunos valores en cuanto a la parte de amperaje, ¿no? De voltajes, todo eso, pero después en cuanto a diseño, características son muy similares. El sensor y la rueda quedan separados por un entrehierro, tiene que haber un espacio, una separación entre el sensor y la rueda de aproximadamente 1 milímetro, ¿no? Con esa escasa tolerancia se puede garantizar el registro perfecto de las señales, ¿no? Una mejor calidad de la señal. Pasamos a otro de los componentes, ¿no? Hemos visto los sensores, sus características. Pasamos a la unidad de control electrónico, ¿no? La ECU. Esta unidad de control electrónico se encarga de recibir, ¿no? La información de los sensores, amplificarlas, filtrarlas, ¿no? Y por supuesto también medir y diferenciar las velocidades, ¿no? Basándose en todo ello, calcula el deslizamiento de frenado y la deceleración o aceleración periférica de la rueda. Entonces ahí vemos la información, la recibe de los sensores. Por ejemplo, tenemos el sensor 1, que está posicionado en la parte posterior izquierda, ¿no? Tenemos el sensor 2 en la parte delantera izquierda, sensor 3 posterior derecha, sensor 4 posterior delantera derecha, ¿no? Y tenemos el conjunto formado por el grupo hidráulico y el módulo de control electrónico, ¿no? Acá tenemos que estar con la parte que está señalada con el número 3, es la unidad de control electrónico, ¿no? Entonces recibe la información de los sensores, compara con los parámetros que tiene incorporados o grabados, y con ello, basándose en toda la información que recibe, con la comparación que hace, puede determinar, o puede calcular, ¿no? El deslizamiento que esté frenado y la deceleración o aceleración periférica que está sufriendo cada una de las ruedas. Con esa información va a poder determinar ciertos ajustes con respecto a la presión de frenado, ¿no? Que se está ejerciendo sobre las pastillas o las fajas, ¿no? Se encarga esta ECU tiene un circuito de entrada, ¿ya? Este circuito de entrada, ¿de qué se encarga? Se encarga de transformar las tensiones alternas senoidales, ¿no? que son enviadas por los sensores de revoluciones hacia la computadora, las transforma en señales de salida rectangular, ¿no? En señales digitales. Y con estas señales procesadas controla los dos circuitos principales del regulador digital. Entonces, el regulador digital, vamos a ver qué es el regulador digital, consta de dos circuitos digitales idénticos e independientes, ¿no? Estos circuitos digitales, ¿qué hacen? Transforman paralelamente la información de dos ruedas, cada uno, ¿no? Y ejecuta los procesos lógicos. El regulador digital, basándose en la frecuencia de la rueda, calcula las magnitudes de regulación, ¿no? Deslizamiento de la rueda y deceleración o aceleración periférica de cada una de las ruedas. Entonces, para eso sirve el regulador digital, ¿no? Recibe la información, como hemos visto, de un circuito de entrada, que transforma esas señales sinoidales en señales cuadradas, y este se encarga de poder calcular las magnitudes. Este regulador calcula las magnitudes de regulación, ¿no? Tenemos el regulador digital. Una vez calculadas, ¿no?, las magnitudes de regulación, ¿no?, ¿qué sucede? Una compleja lógica de regulación. Habíamos hablado de una lógica autoajustable, ¿no? Y ¿no?, se va a ir acomodando, se va a ir autoajustando a las cambiantes circunstancias del tramo de regulación. ¿Qué va a hacer? Convierte las señales en comandos de posición para las válvulas electromagnéticas, ¿no? Entonces, una vez recibida la información de los sensores, determinada la situación en que se encuentra cada una de las ruedas con respecto a ese momento de la frenada, ¿no? Esto sucede
en porciones o fracciones muy, muy pequeñas de tiempo, ¿no? El cerebro, la computadora reacciona muy rápido a la información, procesa también la información muy rápido y entonces toma ¿no? Toma las decisiones, ¿no? Procede a dar órdenes, ¿no? O comandos. Entonces, acá nos habla de una lógica compleja de regulación autogestor de miles de parámetros, mucha información que lleva incorporada, porque existen millones de circunstancias en las que se pueda dar un tipo de frenada, ¿no? O una circunstancia de bloqueo de las ruedas, ¿no? Son totalmente cambiantes. Entonces, estas señales que han sido recibidas por la computadora, procesadas, ¿no? Determinada la magnitud de la situación o circunstancia en que se encuentra cada una de las ruedas y qué es lo que se requiere, ¿no? Comparando la computadora, la información que lleva incorporada, entonces emite comandos, ¿no? De posición para las válvulas electromagnéticas. Eso lo vamos a ver también, qué posiciones toman las válvulas electromagnéticas para poder lograr un ajuste adecuado, ¿no? Entonces, en este regulador digital, como vemos también ahí, ¿no? Tenemos el módulo de control, el cilindro maestro de los frenos y tenemos el modulador hidráulico. En una interfaz serial, ¿no? Unida al paso de entrada al mecanismo de cómputo y a la lógica de regulación por medio de la transformación de datos, permite la comunicación entre los circuitos digitales principales. Habíamos hablado al inicio, ¿no? De dos circuitos digitales principales, cada uno podríamos decir que controlaba o se concentraba en dos ruedas específicamente, ¿no? Y el otro circuito, cada circuito en dos ruedas, ¿no? Entonces, esa información la procesaban de forma más rápida, ¿no? Y podían determinar las condiciones más adecuadas o la presión más adecuada para poder ser ejercida, lo que se puede ejercer mediante las válvulas sobre cada uno de los frenos, ¿no? Mecanismos de frenos que pueda tener el vehículo en cada una de las ruedas. Entonces, gracias a esta lógica de regulación y por medio de la transformación de datos, permite la comunicación entre los dos circuitos digitales principales, ¿no? Sucede todo eso tan rápido, cada uno de los circuitos se ocupa de dos ruedas, pero al final la información la comparten y tienen que determinar la mejor opción, ¿no? de frenado. Otro bloque de funciones que también está dentro del regulador digital, es parte del regulador digital, conforma el circuito de comprobación para detectar y evaluar averías, ¿no? Esa función de poder detectar y evaluar averías también está dentro de este regulador digital o es parte del regulador digital. Al presentarse una avería en el regulador digital, el circuito de comprobación emite una señal y por medio de un relé de seguridad desconecta la tensión y con ello el sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando hay una falla en el sistema ABS? Aparte de que, como vemos ahí nos dice, además la señal de avería quedará registrada en la memoria, ¿no? Aparte de registrarse en la memoria o indicarnos en el tablero, ¿no? En el tablero indicarnos algún problema en el sistema ABS, aparte de desconectarse, ¿no? El sistema ABS permite que el sistema de frenos convencional siga trabajando, ¿no? Esa es la ventaja. El sistema electrónico, el sistema de ayuda electrónica, el ABS se puede desconectar por un mal funcionamiento, pero el sistema de frenos convencional sigue funcionando con total efectividad y normalidad. Como habíamos visto, lanza esta luz de seguridad o advertencia, ¿no? Que indica al conductor que la unidad electrónica de control, ¿no? Y por tanto también el sistema ABS han quedado fuera de servicio, ¿no? Entonces, es el símbolo que tenemos en el tablero, el panel de instrumentos, que nos va a indicar de que el sistema ABS ha dejado de funcionar, se va a desconectar, ¿no? Y al desconectarse, como hemos visto, el ABS, la instalación de frenos de servicio, también permanece utilizable, ¿no? Entonces, tiene todas sus facultades. Se puede seguir frenando con el sistema normal, convencional. Ahora pasamos a ver los circuitos de salida, que también son parte del sistema ABS, ¿no? Los circuitos de salida se han ejecutado junto con los transistores de potencia. ¿Qué hacen estos circuitos de salida? Actúan como reguladores de corriente, recibiendo de los dos circuitos principales, como hemos visto, los comandos de ajuste para la excitación de las válvulas electromagnéticas.
¿no? En la totalidad del campo de voltaje y de temperatura, ¿no? No tienen ahí un rango bastante amplio como campo de voltaje y campo de temperaturas, ¿no? Para poder trabajar dentro de esa amplitud, dentro de ese rango, eh, tanto de voltaje como de temperaturas, estas válvulas electromagnéticas, recibir los comandos o las órdenes que vienen de estos dos circuitos principales del ordenador y por supuesto, los procesadores que tiene internamente la computadora, ¿no? Los circuitos de salida ya prácticamente se encargan de llevar estos comandos, ¿no? A las válvulas electromagnéticas, ¿no? Permitir la excitación de estas válvulas electromagnéticas, su cambio de posición y la distribución adecuada de la presión de frenado. Lo que se conoce como paso final, ¿no? Acá vemos, tenemos un ejemplo del grupo hidráulico, ¿no? Donde vemos los solenoides, el número 1, vemos un motor eléctrico que es el número 5, los émbolos que envían la presión, tenemos los 6, tenemos los relés en la parte de arriba, 2, 3, y tenemos los acumuladores con el número 8, ¿no? Entonces, número 7, perdón, ¿no? Son los acumuladores de presión. Entonces, en el caso del paso final, nos dice que también es parte de la ECU, bajo el efecto de los reguladores de corriente en los dos circuitos de salida, el paso final que hace proporciona la corriente necesaria para la excitación de las válvulas electromagnéticas. Ahí las válvulas electromagnéticas, como les estaba diciendo, son el número 1. Ahí están las 4 válvulas electromagnéticas para los distintos circuitos, ¿no? Para cada una de las ruedas. Entonces, es así como la computadora logra dar órdenes, ¿no? Mediante este paso final ya prácticamente llega los comandos hacia las válvulas electromagnéticas, ¿no? Después de haber sido procesada toda la información con las lógicas y los pasos que hemos visto. Por supuesto, la ECU cuenta con un estabilizador de corriente y con una memoria de averías, ¿no? El estabilizador de corriente estabiliza y supervisa la tensión de abastecimiento, ¿no? La energía que recibe o que abastece a la computadora, con relación a los límites permisibles de tolerancia, ¿no? Tiene unos límites, tiene ciertas tolerancias para evitar justamente daños en este dispositivo. Comprende además la identificación de tensión mínima de desconexión en caso de tensión demasiado baja de la red de a bordo, ¿no? Entonces, bajo una tensión muy baja se va a desconectar el sistema para mayor seguridad, para mayor protección, ¿no? Y sobre todo cuando el sistema presenta averías, ¿no? Cuando presenta una avería, no tiene la cantidad de energía eléctrica suficiente, entonces va a proceder a hacer una desconexión. También, por supuesto, cuenta con una memoria de averías, así como relés, como hemos visto, los relés de un circuito para la identificación de la luz de seguridad. Hemos terminado prácticamente con los componentes, la lógica y el funcionamiento de la computadora, de la ECU. Hemos visto cómo toma información de los sensores, cómo ingresa, hemos visto los procesos lógicos que se van dando internamente hasta llegar a los comandos, ¿no? Hemos visto los dos circuitos gemelos o paralelos, podríamos decir, ¿no? Cada uno se encarga de dos ruedas, después comparten la información y ejecutan los comandos. Tenemos un circuito de los circuitos de salida, ¿no? Y el paso final, que ya se encargan de llevar las órdenes a las electroválvulas, ¿no? En el caso del grupo hidráulico, como vemos en la imagen, está compuesto por una bomba de retroalimentación, un acumulador o cámara acumuladora por cada circuito de frenos, y también está compuesto de las válvulas electromagnéticas, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen. Este es otro modelo, ¿no? De otra marca. Habíamos visto por ejemplo, es también una marca determinada, tiene unas características específicas, ¿no? Pero al final tienen los mismos elementos. Este también tiene las válvulas electromagnéticas, tiene los acumuladores en la parte inferior, tiene los émbolos, tiene el motor eléctrico, los relés, ¿no? Todos los componentes. Acá vemos otro modelo, otro diseño, pero al final funciona igual, con sus respectivos conectores, ¿no? Este grupo hidráulico, ¿no? Está compuesto por una bomba de retroalimentación. Hemos visto la bomba movida por un motor eléctrico. ¿Qué hace esta bomba? Conduce el líquido que sale del cilindro del freno, ¿no? Al disminuir la presión, llevándolo a través del acumulador, retornándolo al cilindro principal de freno, ¿no? Una vez que el sistema ejecuta uno de los comandos y reduce la presión de frenos, ¿no? No el conductor, sino
la computadora, ¿no? Reduce la presión de frenado tanto en las ruedas delanteras o posteriores, según convenga, ¿no? Entonces este mecanismo se va a encargar de devolver o retornar el líquido, ¿no?, al cilindro principal de freno. Esta bomba de retroalimentación es activada mediante un motor eléctrico, como hemos visto en dos diseños distintos. Acá también en el diagrama lo vemos. En este lado tenemos, en este canto, en la parte inferior derecha, tenemos el motor eléctrico y la bomba, ¿no? ¿Seguido de quién? Del acumulador, ¿no? Entonces, es activada mediante un motor eléctrico a través del correspondiente relé, ¿no?, con su relé específico, para la central, por la central electrónica durante la regulación de la red. Hemos visto la central electrónica, la unidad de control electrónico, con todo ese proceso, las fases que hemos visto de funcionamiento, hasta llegar a los comandos, ¿no? Entonces, esto también, esta bomba, este motor eléctrico de la bomba, está controlado justamente por unos relés, y esos relés a su vez están controlados y reciben órdenes de la computadora, ¿no? Los acumuladores, que vemos acá en la parte inferior, ¿no?, su función es la de recoger provisionalmente el líquido de frenos que fluye repentinamente al disminuir la presión, ¿no? Entonces, al ejecutar el comando la computadora, al cambiar de posición las válvulas electromagnéticas y reducir la presión de frenado en una rueda o en varias, entonces ese líquido, ¿no?, de frenos va a fluir a los acumuladores, ¿no?, como tenemos acá. En el diagrama anterior también habíamos visto, después de la bomba, después del motor eléctrico y la bomba, tenemos el acumulador de alta presión, ¿no? Entonces, esa es la función, ¿no?, de los acumuladores, al poder contener provisionalmente el líquido de frenos, ¿no?, una vez que disminuye la presión. En el grupo hidráulico tenemos también las válvulas electromagnéticas, ¿no? Entonces, estas válvulas electromagnéticas, como las que vemos acá en el diagrama, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el cilindro del pedal de frenos, el cilindro de frenos, el cilindro maestro, ¿no?, cilindro principal de frenos, ¿no? Los cilindros maestros son los que van en las ruedas. Tenemos los acumuladores y tenemos las electroválvulas, ¿no?, las válvulas electromagnéticas. Tenemos válvulas check, acá están los acumuladores con el número 2. Tenemos motores, bombas, ¿no?, bombas. Y acá tenemos este dispositivo, ¿no? Encargadas, las válvulas electromagnéticas son las encargadas de modular la presión en los cilindros de los frenos mediante 3 fases, ¿no? La fase de subida de presión, la fase de bajada de presión y la fase de mantenimiento de presión. Entonces, vamos a ver primero, en cuanto a las válvulas electromagnéticas, las posiciones de trabajo. Primero la vamos a ver en qué posición está cuando se encuentra en reposo, ¿no? La primera, lo que se conoce como subida de presión, ¿no? Cuando se ejecuta el conductor pisa el pedal de frenos y el líquido de frenos ejecuta el movimiento de los dispositivos de frenado, ¿no?, o sea, los calipers o sea, las palas, ¿no?, si es freno de tambor también. En el caso de los calipers, cuando son frenos de disco. Posición de reposo. ¿Qué sucede acá? El cilindro maestro está en comunicación con el cilindro receptor. Entonces, acá tenemos esta flechita que nos indica que la presión proviene del cilindro maestro. Y tenemos, acá tenemos la presión hacia las ruedas, ¿no? El cilindro maestro, en este caso se le está denominando al cilindro principal de freno, ¿no?, al que nosotros ejercemos presión cuando pisamos el pedal de freno, ¿no? Acá se le denomina cilindro maestro, ¿no? Entonces se le está denominando a ese dispositivo, y el líquido, al estar abierta esta válvula, al estar en esta posición, permite esa comunicación con el dispositivo de frenado en cada una de las ruedas, ¿no?, los caliper, digamos, en el caso de frenos de disco con pastilla. La segunda posición, que es mantenimiento de la presión, ¿ya? ¿Qué va a suceder acá? La comunicación está cortada. Vemos que la válvula ha cambiado de posición, la comunicación se ha cortado, la que proviene del cilindro maestro prácticamente está cerrado, ¿no? Una corriente de 2 amperios excita la bobina, ¿no?,
y el pistón se desplaza para cerrar la llegada de la presión del cilindro maestro. Acá la llegada de presión del cilindro maestro queda bloqueada y lo que se establece es una comunicación entre las ruedas, ¿no? Los cilindros de rueda con respecto a los acumuladores. Entonces, al cambiar a esa posición, cuando de repente alguna de las ruedas se ha bloqueado, ¿no? Entonces, para reducir la presión, ¿no? Como habíamos visto en las anteriores láminas, al momento de que se tiene que reducir la presión, un comando para tratar de reducir la presión en la rueda, que esta no se bloquee, no llegue a bloquearse, prácticamente el sensor indica que la rueda tiene tendencia a bloquearse, se reduce la presión en el caliper de esta rueda, ¿no? Una rueda determinada o de varias, se reduce la presión y se permite que esta presión retorne o se derive hacia los acumuladores. Y la posición, ¿no? Lo que se conoce, la posición 3, podríamos decir que se conoce como reducción de la presión, ¿no? ¿Qué va a suceder acá? Una corriente de 5 amperios excita la bobina y desplaza todavía más el pistón, ¿no? Lo desplaza más, el cual abre el paso entre el cilindro receptor y la bomba de exceso de presión, ¿no? Entonces va a establecer esa comunicación, ¿no? Entre, acá tenemos los 5 amperios, ¿no? Y cambia de posición la válvula y establece esa comunicación, abre el paso o establece la comunicación, ¿no? Entre el cilindro receptor, este cilindro receptor, y la bomba, ¿no? Entre la bomba y la bomba. Acá está el motor, acá está la bomba, ¿no? Acá está el émbolo de la bomba, y acá tenemos que se establece esa comunicación entre estos dos elementos, ¿no? Al desplazarse la válvula. Muy bien. Entonces, una canalización bypass permite el retorno del líquido de frenos hacia el cilindro maestro, ¿no? Si la presión más arriba del grupo hidráulico es inferior a la del cilindro receptor, el conductor reduce la presión sobre el pedal de freno, como habíamos visto acá, ¿no? Entonces permite el retorno hacia el cilindro de freno, ¿no? Funcionamiento de los sistemas ABS, ¿no? Ya habíamos visto, habíamos anticipado algo de cómo funcionan, pero hay que aclarar algunos aspectos, ¿no? Que el dispositivo de antibloqueo entra en acción a unos 3 kilómetros por hora aproximadamente, mientras que se autocontrola a unos 6 kilómetros por hora, con excepción de los captadores de ruedas que se controlan a 12 kilómetros por hora aproximadamente, ¿no? En caso de que se detecte alguna anomalía, se enciende el testigo que ya hemos visto y el frenado pasa a la modalidad clásica, se anula el sistema ABS, ¿no? Entonces, acá tenemos lo mismo que habíamos visto al inicio, ¿no? Un punto de frenado, tenemos de repente condiciones de pista húmeda, ¿no? O con hielo. Podemos saber que un vehículo que tiene ese sistema, como hemos visto, gracias a esa lógica, a la computadora, a la información que recibe de los sensores y a la fuerza que se distribuye equitativamente entre cada una de las ruedas, ¿no? La presión de frenado que se distribuye adecuadamente, no equitativamente, sino podríamos decir adecuadamente dependiendo de cada capacidad de adherencia o tendencia de bloqueo de cada una de las ruedas, ¿no? Entonces la presión o se ejerce la presión de líquido adecuada en cada una de las ruedas, lo que permite esa maniobrabilidad pese a las condiciones de la pista y a la ubicación del obstáculo, ¿no? De repente muy cerca a la ubicación al inicio de la frenada, ¿no? En un sistema sin ABS lo que va a suceder es que vamos a perder, sin ABS vamos a perder esa capacidad de maniobra, ¿no? Impactando lo más probablemente, impactando con el objeto. Ahora, en el funcionamiento del ABS, hemos visto acerca de los sensores, los captadores de ruedas que informan a la unidad de control. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Vemos la rueda fónica y vemos el sensor. A partir de las velocidades de cada rueda, la unidad de control determina una velocidad referencial instantánea, ¿no? Y por comparación con los valores de su memoria, determina un valor de deceleración ideal. Esta deceleración la impondrán a las ruedas mediante el bloque hidráulico, ¿no? Este conjunto es el que se encarga de imponer la deceleración. Anomalías parásitas como el deslizamiento por agua o calzadas deformadas pueden provocar velocidades diferenciales entre las ruedas cuando el sistema de frenado no está accionado.
informando información que proporciona el conductor, ¿no? el conductor, el contactor, perdón, de stop, ¿no? Por lo que el antibloqueo no entra en opción. Entonces, si es que ¿cómo entendemos esto? De que si el vehículo por ahora está transitando por un lugar, por superficies, una carretera, una pista muy irregular, ¿no? Que va a provocar definitivamente variaciones en la velocidad de cada una de las ruedas, ¿no? También en pista mojada de repente, ¿no? Calzadas deformadas, como hemos visto, ¿no? Va a provocar cierta variación de velocidad en las ruedas. Pero el sistema ABS no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el conductor no está pisando el freno, ¿no? El pedal de freno. Solamente el ABS entra a funcionar cuando el conductor pisa el pedal de freno. ¿Y eso cómo lo puede saber la computadora que se está pisando, presionando el pedal de freno? Puede ser por un sensor ubicado en los vehículos más modernos, un sensor ubicado en el pedal de freno, por supuesto. Y también, ¿no? En el caso de que no lleve un sensor en el pedal de freno, pero sí lleva un contactor, ¿no? De stop, ¿no? Que va a darle a conocer a la computadora que el conductor está presionando el pedal de freno. Entonces ahí sí es donde va a tomar en cuenta la información de las diferencias de velocidades que pueden darse en cada una de las ruedas. Mientras no pisemos el pedal de freno, no se va a dar el ABS no va a trabajar, ¿no? Podemos tener transitar por un terreno irregular, puede haber diferencia de velocidad en cada una de las ruedas, pero no va a ejecutarse el ABS, ¿no? Mientras no estemos frenando. La presión de frenado en ambas ruedas es idéntica y depende de la rueda que tenga la adherencia menor, una vez, ¿no? Que ya se ejecuta el frenado. Como hemos visto, las posiciones de las válvulas, vamos a hacer podríamos decir un pequeño refuerzo con respecto a eso para que quede claro bien las fases de funcionamiento del sistema ABS, ¿no? Entonces, primero tenemos la fase de subida de presión, que se da cuando el conductor, acá vemos, pisa el pedal de freno, ¿no? Las electroválvulas del grupo hidráulico no están activadas, ¿no? Y la presión de las pinzas es la creada por el esfuerzo ejercido por el conductor sobre el pedal de freno, ¿no? Nada más, ¿no? El pedal de freno está presionado por el conductor. Acá vemos líquido a presión, ¿no? Que llega hasta el cilindro de rueda, ¿no? El cilindro maestro, acá tenemos el cilindro maestro hacia el cilindro de rueda, pasando por esta válvula, ¿no? Entonces, puramente es la presión ejercida por el conductor, ¿no? La fuerza de frenado aumenta, ¿no? Y por consiguiente, la rueda decelera, ¿no? Al aumentar la fuerza de frenado, la rueda va a ir disminuyendo la velocidad, quiere decir, decelera, reduce su velocidad respecto a la del vehículo, y en caso de que las condiciones de adherencia no sean las correctas, o la presión de frenado que se esté ejerciendo una situación de pánico, ¿no? Puede aumentar el deslizamiento o el patinamiento de la rueda, ¿no? La tendencia ya a que la rueda quiera bloquearse, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si la rueda empieza a presentar características de quererse bloquear, ¿no? La unidad de control electrónica detecta esta tendencia de la rueda al bloqueo y se activa el dispositivo de antibloqueo, se activa el sistema ABS, ¿no? Gracias a la información de los sensores. ¿Qué va a suceder? La electroválvula es activada con una intensidad de corriente entre 4.6 y 6, como hemos visto también en las anteriores imágenes, de 5 amperios, acá, 5 amperios, y se cierra la comunicación entre la bomba y la pinza, ¿no? Cambia la válvula de posición y se cierra la comunicación acá está, ¿ven? Se cierra la comunicación, miren, acá, en este conito que está acá, ha cerrado este circuito con respecto al cilindro de rueda, ¿cierto? Entonces, habíamos visto que al abrirse esta válvula, la de este lado, permite esta comunicación, ¿no? Con el acumulador, que está acá, ¿no? Y por supuesto, con la bomba, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando este amperaje pueda ejecutar a este solenoide, ¿no? Entonces, mientras que se abre la comunicación entre la pinza de freno y la bomba de retorno. Entonces, se abre la comunicación entre la pinza de freno, acá vemos, retorna el líquido que el acumulador. Y en la fase de bajada de presión, la función del acumulador
¿está? Es absorber en parte la parte del líquido de frenos del circuito secundario, permitiendo también a la bomba proporcional un caudal medio económico, ¿no? A esta bomba. En el curso de esta fase, la rueda empieza a acelerar nuevamente, ¿no? Nuevamente la rueda empieza a recuperar su velocidad porque ya prácticamente no llegó a bloquearse, ¿no? Hubo una tendencia a bloquearse, se quiso bloquear, se liberó la presión y nuevamente recuperó tracción, ¿no? Recuperó no tracción, sino capacidad de adherencia, perdón, estoy equivocándome en el término, capacidad de adherencia, ¿no? Y empieza a recuperar su velocidad normal, su aceleración, y acomodándose a la misma velocidad de las demás ruedas, ¿no? Y esto sucede en fracciones de segundo, ¿no? En tiempos muy pequeños. En esta fase de mantenimiento de la presión, tanto la velocidad como la aceleración de la rueda aumentan. La electroválvula es activada con una intensidad de corriente entre 1.9 y 2.3 amperios. La comunicación entre la bomba y la pinza de frenos sigue cortada, como vemos. Sigue cortada, ¿no? Y la presión de la pinza se mantiene constante, ¿no? Gracias al acumulador. Alcanzando anteriormente con independencia de la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. Entonces ya acá ya la presión del pedal ya no importa, ¿no? Nosotros podemos estar en una frenada de pánico ejerciendo mucha presión continuamente sobre el pedal en un periodo de tiempo prolongado, pero a pesar de ello ya el sistema es el que toma el mando, ¿no? El sistema es el que está encargándose de que esta rueda no se bloquee, ¿no? Y se mantiene ya prácticamente con la presión de aceite, ¿no? Del sistema, ¿no? Sabemos que ya se ha cerrado esta válvula, queda una presión remanente acá que prácticamente es la presión del acumulador, ¿no? Que se dio en la fase anterior. Acá vemos, al haber comunicación, viene acá el líquido de frenos, ingresa al acumulador. El acumulador, al tener un resorte acá, ¿no? Un mecanismo en acumulador mecánico, puede haber acumuladores de otro tipo, ¿no? Pero en este caso, este tipo de acumulador, este resorte también tiene una fuerza, ejerce una presión sobre este líquido, ¿no? Entonces, la presión que se va a mantener o que se va a dar en esta zona, una vez que se cierre la válvula, como hemos visto acá, se cierra la válvula, va a mantener ese nivel de presión, ¿no? Entonces, evitando siempre, ejerciendo cierta presión sobre el disco, pero no el nivel de presión que haría que se bloquee, ¿no? Un nivel de presión más bajo. Entonces, bien, comprendido hasta ahí el funcionamiento de un sistema ABS, sus componentes, sus características, vamos a ver unos cuantos síntomas de que un módulo de control del ABS está defectuoso, ¿no? Entonces, nos dice el pedal de freno que no responde. Pedal de freno que no responde. En algunos casos, dependiendo del modelo de vehículo, cuando el módulo ABS falla, el pedal de freno puede no responder, ¿no? Esa es una de las, podemos decir, síntomas. Este es un problema obvio, ya que un pedal de freno que no responde no detendrá el vehículo o no podrá hacerlo de manera segura. Entonces, no se recomienda conducir un vehículo que esté en esas condiciones. En la mayoría de los casos esto ocurrirá lentamente, ¿no? Con el tiempo. No se va a presentar de un día al otro. Eso es lo que quiere decir. Este problema de que el freno no responde o el pedal no responde no se va a presentar de un día al otro. Este problema se va a ir dando bajo un periodo de tiempo determinado, ¿no? Cada vez vamos a ver que el pedal tiene menos capacidad de respuesta. Por lo general, el pedal de freno se vuelve cada vez más difícil de pisar hasta que ya no responde. El otro síntoma de que el módulo de control está defectuoso, ¿no? Nos indica que las pastillas de freno requieren más esfuerzo para empujar, ¿no? Cuando todos los componentes del sistema de frenado funcionan correctamente, el pedal debe requerir muy poco esfuerzo, ¿ya? Debe ser muy fácil de presionar hacia abajo y una vez presionado debe tener un efecto inmediato notable en la desaceleración del vehículo, ¿no? Entonces presionamos y debe notarse esa respuesta rápida. Pero ¿qué sucede si no es así, no? Comienzas a notar que con el tiempo el pedal requiere un esfuerzo mayor para lograr, ¿no? Cada vez empezar más fuerte para lograr el mismo resultado, ¿no? La misma cantidad de fuerza de frenado. Entonces eso puede ser una señal de que no es posible, de un posible problema en el sistema, en el módulo de la ABS.
Cuando la luz se mantiene encendida, ¿no? La señal más común de un problema en el sistema ABS es el encendido de la luz del ABS, ¿no? La luz ABS mostrará un color ámbar y es el equivalente a una luz de revisión del motor, excepto que es solo para diagnosticar problemas del ABS, ¿no? En ese caso, ¿no? de que sea de ese podríamos decir, que esté relacionado con el tema del diagnóstico, ¿no? Pero también muchas veces puede indicar problemas con el módulo de control electrónico, ¿no? La luz del ABS está encendida. Los vehículos más antiguos equipados por el sistema ABS anteriores pueden no tener una luz ABS, pueden usar una luz de revisión del motor en su lugar. Si la luz ABS se enciende, entonces es una señal segura de que hay un problema con el sistema y con el módulo de control del ABS. El cuarto y último problema está relacionado con que los frenos están bloqueando, ¿no? Prácticamente, si los frenos se están bloqueando, significa que el sistema no está cumpliendo su trabajo, ¿no? Cuando funciona correctamente el sistema ABS, está diseñado específicamente para evitar que las ruedas se bloqueen durante el frenado brusco, evitando así la pérdida de adherencia, ¿no? Sin embargo, puede haber ciertos casos en los que un módulo ABS defectuoso puede comportarse de forma errática, provocando que los frenos se bloqueen incluso en condiciones normales de conducción, ¿no? Entonces, bajo una frenada que no necesariamente sea de pánico, se tiende a bloquear, ¿no? Entonces ya es un defecto también de los comandos que puede estar entregando la computadora al conjunto hidráulico, ejerciendo mayor presión de frenado sobre las ruedas. Si estás experimentando un comportamiento esporádico de los frenos, ¿no? Como ruidos, chasquidos aleatorios o bombeo de los frenos, es posible que sea necesario reemplazar el módulo del ABS. Entonces, terminado esta parte del sistema ABS, ¿no? Vemos que este sistema ha ido avanzando también con referencia a las primeras versiones. Cada vez se ha implementado mayor cantidad de elementos electrónicos. La velocidad de respuesta del grupo hidráulico y de la computadora han ido aumentando, ¿no? Ha servido para poder mejorar la eficiencia y efectividad de este sistema. Entonces vamos a pasar a lo que son los sistemas de suspensión, ¿ya? A ver los sistemas de suspensión inteligente, pero antes de entrar ya de lleno a los sistemas que tienen control electrónico, me gustaría hablar acerca de la suspensión hidroneumática, ¿no? ¿Por qué? Porque marcó el inicio, ¿no? Podríamos decir, marcó esa diferencia entre los sistemas con elementos elásticos, como por ejemplo los muelles, o las ballestas, o los resortes, o las barras de torsión que existían, ¿no? Hasta esa época, que era podríamos decir, la ley, ¿no? Y los amortiguadores, por supuesto, y se implementó, hubo una marca muy conocida que implementó este sistema, ¿no? Fue la pionera en la creación y en poder patentar un sistema de suspensión hidroneumática, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Es muy simple, no es complicado su funcionamiento. Y también, ¿por qué lo quería mencionar? Porque los modernos sistemas de suspensión activa, ¿no? Se basan en la parte mecánica, podríamos decir, de esos sistemas, que está basado en la suspensión hidroneumática, ¿no? Utilizan este mismo principio, claro, con válvulas y con sistemas ya que permiten controlar mejor el desplazamiento de líquido por el circuito, ¿no? Darle mayor eficiencia al sistema, pero se basan en este tipo de suspensión, ¿no? La toman siempre como punto de inicio, ¿no? Entonces, este sistema de suspensión hidroneumática utiliza unas esferas que tienen en su interior un gas, ¿no? Que es el nitrógeno, que es compresible, ¿no? Sabemos que los gases son compresibles, los líquidos son incompresibles. En este caso, el gas que ve en la parte superior es compresible. Está en una cámara dividida mediante una membrana, ¿no? Separada del líquido, que es un fluido hidráulico. Estas esferas se encuentran ubicadas una en cada una de las ruedas, ¿no? Como vemos en la imagen. El gas realiza la función del muelle o del resorte, ¿no?
un sistema convencional o de una ballesta, ¿no? Es la función del gas. Actúa como elemento elástico. Y este es comprimido por la acción de un líquido, ¿no? Que se conoce como LHM o líquido hidráulico mineral, que recorre un circuito hidráulico que comunica cada una de las ruedas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo funciona este mecanismo, ¿no? Ante un desnivel, vemos que este brazo pivotante al que está conectado a la rueda ejerce presión sobre está conectado a un pistón, este brazo pivotante conectado a un pistón, a un émbolo, ejerce presión sobre el líquido. El líquido es incompresible, transmite nada más la energía, transmite el movimiento, y el elemento que va a actuar como elemento elástico viene a ser el gas, ¿no? El gas sabemos que es compresible, se reduce el volumen de la cámara donde está el gas y nuevamente recupera una vez superado el obstáculo, recupera nuevamente su volumen. Esta suspensión o este conjunto también actúa como un amortiguador de doble efecto, ¿no? Entonces ya no se necesitaba amortiguadores, ¿no? Este mismo conjunto contenía un elemento elástico y a la vez un amortiguador, ¿no? Y todavía de doble efecto, ¿no? La amortiguación se obtiene frenando el paso del líquido entre el circuito y la esfera, ¿no? O viceversa, ¿no? El sistema de válvulas deformables, que se conocen también como laminillas, lograba que los orificios obturar, ¿no? Los orificios del paso del líquido, ¿no? Reducir el tamaño, modificar el tamaño. Entonces tenemos acá clapets, ¿no? Que vienen a hacer esta válvula que con unos orificios, ¿no? Unas laminillas permitía que el líquido pase, ¿no? De este elemento, de esta cámara, hacia esta cámara, ¿no? Hacia la cámara interior de la esfera. Entonces, al variar la velocidad de paso, ¿no? De una cámara a la otra, ¿no? Del líquido de una cámara a la otra, lo que puedes lograr es que tenga un efecto de amortiguador, ¿no? Sabemos que el amortiguador, ¿qué es lo que hace? Es evitar el rebote o la reacción brusca, ¿no? del elemento elástico, ¿no? Entonces este aire comprimido, este nitrógeno, una vez que ya se superó el obstáculo, va a querer recuperar su volumen. Entonces, para evitar que esa expansión sea muy brusca, entonces se logra conteniendo el líquido y permitiendo o modulando, ¿no? Su paso, modulando el paso del líquido hacia la otra cámara. Un orificio calibrado, perforado en el cuerpo del amortiguador, permite el paso directo del líquido hacia la esfera o inversamente, ¿no? Tiene por objeto disminuir el efecto del amortiguador en movimientos débiles. Los amortiguadores están engastados en la esfera, ¿no? Hemos visto. Entonces prácticamente es un conjunto de elemento elástico y amortiguador en un solo grupo, en un solo conjunto. Eso lo puse yo, bueno, esto lo he puesto, se dan cuenta, es un vehículo de los años 60, ¿no? Donde esta marca incursionó con esta nueva tecnología en cuanto a suspensiones hidroneumáticas. Los fabricantes actuales se basan en mucha de este funcionamiento para los sistemas de suspensión activos que hay en la actualidad. Entonces vamos a pasar ya a ver un sistema controlado electrónicamente, que se conoce como suspensión hidractiva o también se le conoce como semiactiva, ¿no? ¿Cuál es la característica de este sistema? Que permite la utilización de una suspensión confortable, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, ¿no? De manejo y condiciones del terreno, y podemos cambiar a una suspensión rígida cuando las condiciones de marcha así lo precisen, ¿no? Convenga tener reglajes más duros para minimizar los esfuerzos de la carrocería, ¿no? Por ejemplo, golpes bruscos de volante, ¿no? Virajes cerrados y frenadas bruscas, ¿no? La conducción, podríamos decir, más deportiva, ¿no? Se optimiza el equilibrio y la estabilidad del vehículo, ¿no? Recuerden que los sistemas de suspensión son los encargados primero de soportar el vehículo, ¿no? Soportar el peso del vehículo, tienen que estar diseñados para eso, tienen que ofrecer estabilidad, ¿no? Tienen que ofrecer confort de marcha,
¿no? Y tiene que absorber todos aquellos impactos, ¿no? Irregularidades de la carretera, ¿no? Sabemos que el neumático también es incluso parte de la suspensión, ¿no? Solamente que es parte de los elementos no suspendidos, ¿no? Entre los elementos suspendidos tenemos la carrocería. Entonces se tiene que tratar de minimizar la cantidad de vibraciones que se pueda transferir a la carrocería, ¿no? Para mayor comodidad de los ocupantes y también mayor seguridad, ¿no? Como habíamos visto en el tema del ABS, al comienzo de la charla habíamos hablado mucho acerca de seguridad, ¿no? Estos sistemas han sido diseñados para ofrecer mayor seguridad, ¿no? Como vemos en la imagen, ante virajes bruscos, virajes cerrados, golpes bruscos de volante, frenadas también, el vehículo tiene mucha mayor estabilidad y eso contribuye a que tengamos una seguridad, una conducción más segura, ¿no? Se va a complementar muy bien con el sistema de frenos, ¿no? Con el ABS, porque el ABS va a evitar que las ruedas se bloqueen, pero el tener una suspensión de este tipo va a permitirnos maniobrar o esquivar un obstáculo con mayor seguridad, ¿no? Teniendo que el vehículo va a ser mucho más estable frente a esas circunstancias. Entonces tenemos dos estados de conducción, Confort y Sport. ¿Qué se pueden? Podemos tener un selector en el tablero, ¿no? En el volante. Podemos tener un selector que nos permite configurar el vehículo, ¿no? O escoger un tipo de suspensión, ¿no? Confort o Sport. Son escogidos por un calculador, otros no directamente por el calculador, ¿no? Indirectamente, porque nosotros somos los que vamos a determinarle el tipo de suspensión que vamos a necesitar, ¿no? Mediante un selector. La computadora va a tomar esa información, va a transmitir las órdenes y después de recibir la información de los sensores, ¿no? Va a determinar la mejor altura y la mejor dureza de la suspensión. La rigidez del balanceo es asegurada por las barras estabilizadoras, como sabemos. La barra estabilizadora es el elemento estabilizador, es el elemento que permite que cada una de las ruedas tenga podríamos decir, un recorrido limitado, ¿no? Va a limitar un poco el recorrido para evitar que el vehículo pierda estabilidad. Entre los elementos de esta suspensión hidroactiva tenemos, por ejemplo, el bloque hidroelectrónico integrado, ¿no? El número 1. Acá tenemos este bloque. Tenemos los elementos portadores delanteros. Ahí vemos, ¿no? Vemos esas esferas que trabajan como lo que hemos visto en la suspensión hidroneumática. Tenemos el regulador de rigidez delantero, ¿no? Acá tenemos el 3 con su respectiva esfera. Tenemos el sensor de altura delantero, 4. Tenemos los cilindros hidroneumáticos posteriores con el número 5. Tenemos el regulador de rigidez trasero con su respectiva esfera, que es el número 6. Tenemos el 7, que es el sensor de altura trasero. Acá está. Acá vemos la barra estabilizadora. Y ahí está justamente el sensor. Ya vamos a explicar cómo trabaja con respecto a la barra estabilizadora. Tenemos la unidad de mando. Está con el número 8, la unidad electrónica. Tenemos el sensor de medición del ángulo del volante. Acá tenemos, ¿no? En la columna de dirección tenemos un sensor que mide el ángulo de giro del volante. Tenemos el depósito de líquido hidráulico, de 10. Tenemos el sensor de posición del pedal del acelerador, 11. Tenemos 12, sensor de posición del pedal de freno, ¿no? Entonces vemos ya bastante electrónica en este vehículo. Dispositivos, bastantes sensores que van a informar a la computadora de ciertas características y circunstancias para poder ejercer la mejor presión de cada uno de los elementos de la suspensión, ¿no? Y de esa manera proporcionar una adecuada estabilidad. Vamos a comenzar. Entre los elementos tenemos el interruptor de mando, que permite al conductor imponer o seleccionar la posición Sport, por ejemplo, ¿no? Es decir, la posición del estado rígido, ¿no? Cuando el botón está en esta posición, el calculador deja de activar la electroválvula cuando la velocidad del vehículo supera los 30 km por hora. Entonces, al dejar de activar, vamos a tener una suspensión rígida, ¿no? Superado los 30 km por hora. El captador del volante de dirección, el sensor,
que vamos con el número 9, ¿no? ¿Qué hace este sensor? Genera señales que permiten definir el ángulo y la velocidad del volante. El calculador recibe estas señales, las compara con valores que tiene guardados, incorporados en la memoria y que varían con la velocidad del vehículo. Cuando los valores son superiores, ordena el paso al estado rígido, ¿no? Cuando ha superado ciertos límites, ciertos parámetros que tiene incorporados en la memoria, determina que la suspensión debe tomar cierta rigidez, ¿no? Para proporcionar mayor estabilidad. Tenemos otro sensor que se conoce como captador de distancia, ¿no? Permite al calculador definir la velocidad del vehículo. Ahí vemos que está ubicado en el tren delantero, ¿no? En las ruedas, con sensores de velocidad. Muchas veces se toma información de los mismos sensores del ABS, ¿no? Pero ahí nos indica, ¿no? Velocidad de la rueda y el sensor ABS. Entonces, el mismo sensor ABS que trabaja para el ABS, que proporciona información al ABS, también nos puede proporcionar información para un sistema de suspensión activa, ¿no? Compuesto por una sonda y una interfase que calcula y determina la aceleración del vehículo, deduciendo de esta la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Variación de la velocidad por segundo, información que va a ser proporcionada a la computadora. Tenemos otro captador, otro sensor, que es el de recorrido del pedal del acelerador, ¿ya? ¿Qué hace este sensor? Da a conocer la posición del pedal del acelerador, constituido por una resistencia variable, lo que se conoce como un potenciómetro, cuyo cursor es mandado por el pedal, ¿no? El calculador toma las variaciones bruscas del pedal, de aceleración, para comandar el paso del estado a la posición rígida. El otro sensor que tenemos, ¿no? Informa la presión de frenada superior al valor de referencia, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Estos sensores van en la parte posterior, también hay en la parte delantera, ¿no? Y nos indican a la computadora la presión de freno, ¿no? Ya sea aire, sistemas neumáticos o un líquido, o en los sistemas de frenos hidráulicos, ¿no? Entonces consta de un monocontacto cerrado en reposo hasta que llega a una presión de frenado mayor a 35 bares, en que queda abierto. En este caso, y a una velocidad superior a los 30 km por hora, el calculador ordena una posición rígida, ¿no? Entonces endurece más la suspensión para proporcionar mayor estabilidad. Tenemos otro captador, otro sensor, que es el de desplazamiento de la carrocería. Está con el número 7 ahí en la imagen, ¿no? Lo podemos ver muy cerca a la barra estabilizadora, ¿no? Permite definir la altura de la carrocería y los desplazamientos de la suspensión. El captador está formado por emisores y receptores ópticos, entre los que se desplaza una corona fónica unida a la barra estabilizadora, ¿no? No se ve la corona fónica, pero la corona fónica va instalada justo frente a este dispositivo, ¿no? Puede ir indicándole la variación, el movimiento de la barra estabilizadora. El calculador, con referencia a este mismo sensor, el calculador toma en cuenta la amplitud y velocidad de los desplazamientos de la carrocería para evitar, por ejemplo, la desestabilización del vehículo cuando éste pasa, por ejemplo, por un badén, ¿no? Al pasar por un badén, las ruedas tratan de ir hacia abajo, ¿no? Para mantener y copiar siempre el terreno, ¿no? El desnivel, mantener el apoyo del vehículo. Entonces, la suspensión va a hacer que las ruedas se desplacen hacia abajo para que no pierdan contacto, ¿no? Y al regresar bruscamente a su posición, ahí puede producir una desestabilización del vehículo, ¿no? Puede perder estabilidad. Entonces, ahí es donde este sensor va a trabajar midiendo justamente esas variaciones en la barra estabilizadora. Recuerden que la barra estabilizadora une a ambas ruedas, ¿no? Ambos extremos, y va a evitar justamente poder medir también el desplazamiento que sufre cada una, ¿no? El recorrido. Entonces, de los sensores, que hemos visto todos los sensores, pasamos al sistema hidráulico, ¿ya? Este sistema hidráulico incorpora dos reguladores de rigidez, ¿no? Uno por eje y una electroválvula, ¿no? La electroválvula permite accionar hidráulicamente los reguladores de rigidez en función de la información que recibe de la computadora o del calculador. La electroválvula está protegida por un filtro montado en el circuito de alimentación de alta presión, ¿no? Sabemos que el líquido, acá tenemos el depósito de líquido, puede estar contaminado, entonces se requiere de un filtro para
filtro de este fluido hidráulico para evitar daños en el electroválvula. Acá tenemos los demás dispositivos, como pueden ver en la imagen. Está constituido por una válvula de seguridad con el número 1. Tenemos esta válvula de seguridad, acá las dos imágenes, número 1. Bueno, las dos imágenes son las mismas, lo que cambia acá, ya vamos a ver más adelante, es el líquido, ¿no? El desplazamiento del líquido a través del circuito, la posición de la válvula, de la electroválvula, para lograr mayor rigidez, ¿no? Un estado elástico, rígido, como se dice, una suspensión más suave, y un estado más firme, ¿no? Una suspensión más rígida. Pero primero vamos a ver cuáles son las partes. Tenemos la válvula de seguridad, tenemos un corrector de altura con el número 2, tenemos una electroválvula, tenemos acá, una electroválvula, tenemos el regulador de rigidez de conjunto, tenemos los cilindros de suspensión, 5, ¿no? Tenemos la esfera adicional que va acá en el medio, tenemos 7, este dispositivo amortiguador, y tenemos la válvula de bola, 8, acá, y tenemos un eje, que es el número 9, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las fases. Este sistema hidráulico tiene dos fases, ¿no? El estado elástico mullido, ¿no? Mullido significa que es, podríamos decir, blando, tipo flexible, colchón, ¿no? En este estado, ¿no? El estado mullido, estando la electroválvula alimentada, el pistón se encuentra sometido por un lado a la alta presión y por otro lado a la presión de suspensión. El pistón está bloqueado en la posición bullida. Existe una unión entre los dos elementos de suspensión y de esfera. ¿Sabes cómo vemos acá, no? Vemos que están unidos, ¿no? Las dos esferas de suspensión están unidas con respecto al circuito de la esfera adicional, ¿no? En el estado rígido, ¿qué sucede? La electroválvula no está alimentada, entonces el pistón se haya sometido por un lado a la presión de suspensión y por otro lado a la presión del depósito. El pistón se encuentra bloqueado en la posición rígida, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Este está ya bloqueado en la posición rígida, ¿no? Ya no están comunicados ambas esferas, ni tampoco con la esfera, ¿no? La esfera central, entonces, o adicional, solamente están comunicados estos dos elementos, ¿no? Ya la posición de las válvulas determina que se haya cerrado o abierto el paso de estos elementos. En cuanto a las fases, tenemos, por lo tanto, un reducido volumen de gas, ¿no? En la esfera adicional aislada, la suspensión dura y un mayor paso a través de los amortiguadores debido al aislamiento de la esfera adicional. Acá tenemos las esferas adicionales y los sistemas de cada una de las individuales de cada una de las ruedas, ¿no? Hay otro sistema de suspensión que se conoce como suspensión electromagnética Bose, ¿no? Que no es nueva, no les puedo decir que es nueva, ya tiene sus años de haber sido ideada, de haber sido diseñada y fabricada, ¿no? Pero en su tiempo no le dieron mucha importancia, ¿ya? No se le dio la importancia debida, a pesar de ser un sistema bastante eficiente. ¿Qué sucede? Que en ese tiempo, en esos años, hablamos de una década, un poco más, algo más de una década, que los sistemas las computadoras no tenían la velocidad que tienen ahora. Entonces, este sistema ha resucitado, ¿ya? Ustedes pueden darse cuenta, hay marcas de lujo, ¿no? Marcas de autos premium, que le dicen, ¿no? Tanto de origen alemán, de los más conocidos, ¿no? También hay marcas premium de origen asiático, ¿no? Sabemos que cada una de las marcas asiáticas tiene su marca de lujo, ¿no? Sobre todo para los mercados europeos y el mercado norteamericano y el mercado europeo, ¿no? Tiene marcas de lujo. Cada marca japonesa tiene su marca de lujo en Estados Unidos o en Europa. Entonces, estas marcas de vehículos premium han retomado nuevamente este sistema, lo han optimizado y ahora con las computadoras que trabajan mucho más rápido, se logra que sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, este sistema conocido como Bose ha desarrollado un sistema automático de suspensión que ofrece un viaje en alfombra mágica, ¿no? La suspensión prácticamente que no
no genera ningún tipo de vibración, no se transmite ninguna irregularidad de la carretera, no se transmite nada a la carrocería, ¿no? Ni menos a los ocupantes. Entonces, evolucionando casi 100 años de la suspensión tradicional, ¿no? Imagínense ya casi 100 años, más de 100 años de la suspensión tradicional de ballestas, de resortes, ¿no? Ya tenemos prácticamente más de 100 años de evolución. Este sistema utiliza los motores electromagnéticos en lugar de amortiguadores tradicionales, ¿no? Estos dispositivos que ven acá se conocen como motores electromagnéticos. Los motores van montados uno en cada rueda. Por supuesto, como ven acá, reciben información de los sensores que están en todo el vehículo. Hemos visto sensores los mismos sensores que hemos visto en el sistema de suspensión activa, ¿no? Lo mismo, velocidad, pedal de freno, aceleración, frenada, altura del vehículo, movimiento de la barra estabilizadora, con los mismos sensores, la columna de dirección. Reciben información de los sensores que están en el vehículo, reaccionan a los golpes y baches de forma instantánea, ¿no? Su respuesta es muy rápida, empujando la rueda hacia abajo en los baches, manteniendo el nivel del coche y del conductor prácticamente intacto. Cuando la rueda sube de nuevo a la altura normal, la suspensión recupera casi toda la energía gastada, ¿no? Ahí vemos la diferencia, ¿no? Es una marca de lujo japonesa, ¿no? Que vende bastante en Estados Unidos. Acá también en el Perú hace unos años ingresó esta marca. Entonces vemos la diferencia que hay entre no usar ese tipo de suspensión, una suspensión convencional, y esta suspensión electromagnética, ¿no? El sistema mejora el manejo, eliminando el balanceo de la carrocería y las curvas cerradas, reduce al mínimo el movimiento del cabeceo durante la frenada y aceleración. Los motores son tan ágiles que pueden extenderse hacia abajo para que el neumático ruede a través de un surco profundo y luego retractarse tan rápido que lo que siente el conductor es una suave agitación, ¿no? Prácticamente no se siente nada. Este es un tren posterior, ¿no? Sabemos que muchos de estos vehículos de premium son de tracción posterior, ¿no? Entonces, como el que hemos visto en la imagen, esa característica de los alemanes también, ¿no? Los vehículos alemanes bien son de tracción integral o de tracción posterior, los vehículos de alta gama. Los motores funcionan como generadores, por lo que la suspensión requiere menos de un tercio de la potencia de un típico sistema de aire acondicionado, ¿no? Pueden regenerar su propia energía, ¿ya? El problema de este sistema es el costo, ¿no? Es un sistema que tiene un costo hasta cierto punto elevado, por eso es que por el momento solamente está destinado a vehículos de gama alta, ¿no? Y un precio elevado. Entonces, bueno, esta suspensión no es muy común, ¿no? No es solamente para ese tipo de vehículos. Valdría la pena investigar un poco más. No hay mucha información de este sistema de suspensión. No es como el sistema de suspensión hidractiva o activa que utilizan algunas marcas europeas, que lo hemos visto sus sensores, sus válvulas, su funcionamiento, ¿no? En este caso habría que investigar un poco más acerca de su funcionamiento, pero es muy interesante, bastante apasionante el tema de este tipo de suspensiones. Bien, entonces hemos llegado a la parte final de la charla. Agradecer a la Asociación Automotriz del Perú por la invitación, agradecer a Movi también por permitirnos estar acá. Y bueno, tenemos unos minutos para la despedida y poder también responder, creo que hay 3 preguntas, poder responder las dudas e inquietudes de las personas que han asistido y nos han acompañado hoy. Quisiera agradecerles bastante su asistencia, espero que les haya gustado esta charla. Entonces vamos a pasar a esa parte, ¿ya? A ver, las válvulas moduladoras de presión, tipos de ABS. Bueno, ahí nos habla acerca de un sensor pasivo. En cuanto a los tipos de ABS, más que todo están marcados por la evolución que han tenido estos sistemas, ¿no? Han ido configurándose cada vez con más cantidad de dispositivos electrónicos, ¿no? Hay vehículos como uno de los que vimos al inicio, una foto en blanco y negro, que tienen un sistema de ABS bastante básico, ¿no? Que toma referencia de algunos sensores nada más, ¿no? Y ahora nos dice ahí ABS pasivo,
Sí, es un tipo de ABS, eh, podríamos decir tipo, no tipo, sino un tipo de, no es la palabra correcta tipo, podríamos decir que se trata de una configuración específica para cierto tipo de aplicaciones, ¿no? Yo he visto sistemas ABS, por ejemplo, aplicados a camiones. No es igual un sistema, o tiene algunas diferencias, un sistema ABS que se utiliza, por ejemplo, para un tractor remolcador que trabaja bajo ciertas condiciones de pendiente, de velocidad, ¿no? Un tractor remolcador y un bus transitan a mucha más velocidad que un volquete, ¿no? Entonces, el volquete transita a menos velocidad, pero transita por pendientes mucho más pronunciadas. También el terreno donde transita tiene menor adherencia. Entonces, hay ciertas características de configuración que hay ahí en cuanto a las presiones, en cuanto a la velocidad de respuesta y la cantidad de ruedas que están sobre las que se ejecuta este procedimiento, ¿no? El orden incluso en que se va ejecutando, ¿no? En volquetes y he visto esa diferencia, ¿no? El bus se parece bastante a los tractos remolcadores, transitan, van a tener recorridos o digamos tramos rectos, planos, largos durante un periodo de tiempo prolongado. Las frenadas van a ser más exigentes. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser más exigentes? Porque desarrollan mayores velocidades. Un vehículo que desarrolla una velocidad mayor, ¿no? Digamos, una vez que se encuentra ya con una zona de curvas y con el peso que trae, va a tener que tener una reducción drástica de la velocidad, menos espacio, ¿no? Menos metros. ¿Qué sucede con un volquete? El volquete es distinto, tenemos otra capacidad de adherencia de los neumáticos, barro, tierra, entonces ahí se configura, ¿no? Lo que hace es, más que todo, los componentes son los mismos, la ASM viene a ser los mismos, lo que varía es la configuración interna de la ASM, ¿no? Con respecto a las características de respuesta de los sensores y de las válvulas, ¿no? Y eso ya entraría a un tema netamente de programación, ¿no? Ya habría que ver lógica de programación de las computadoras, de los SMs, de acuerdo a cada aplicación, ¿no? A una se les conoce como aplicación long haul o carretera, y al otro se le conoce como aplicación vocacional, ¿no? Vocacional o vocational, que es la aplicación fuera de carretera. Para un volquete, que es off-road, aplicación fuera de carretera, y para un bus o un tractor remolcador, que es netamente en pista, ¿no? Las condiciones de manejo son distintas, las velocidades que se desarrollan son distintas, las pendientes sobre las que transitan son variadas, entonces eso entraría más a tallar en la parte ya de configuración del SM, ¿no? De la parte del, del software, ¿no? De la lógica de la computadora. Y la información, cómo procesa la información que recibe. Funcionamiento hidráulico de la suspensión. Bueno, lo que hemos visto es una suspensión hidroneumática, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Y la suspensión electrónica, la activa, es una suspensión hidroneumática, pero controlada electrónicamente, ¿ya? Entonces, a eso más que todo iríamos. Y ahí en la suspensión también entraría a tallar el tema de programación, ¿no? Ahora hay vehículos que he visto, ya no solamente tienen esas dos opciones, ¿no? De tener la modalidad Sport o Confort, ¿no? Si no hay modalidad, por ejemplo, Confort, ¿no? O City, y tenemos la modalidad Sport, y tenemos una que es Track, que es todavía ya la modalidad Track, no solamente, no solamente eh, podríamos decir, trabaja solamente con el sistema ABS y con el sistema de suspensión, sino también ya con los sistemas de control de estabilidad y todo, ¿no? Prácticamente te da mayor seguridad contigo. Y eso es utilizado cuando ya el vehículo de repente es un vehículo deportivo netamente, que lo voy a llevar a un circuito, lo voy a hacer dar vueltas en un circuito y con un objeto más que todo recreativo, ¿no? Entonces me va a ofrecer esas posibilidades. Incluso hay otros vehículos deportivos, ¿no? De alta gama,
que le dicen hiperdeportivos, donde se puede desactivar todos estos sistemas, ¿no? Tienes una opción donde puedes desactivar la suspensión activa, puedes desactivar la ABS, el sistema de control de estabilidad, el control de tracción, todo lo puedes desactivar para que simplemente tú des a conocer tu destreza, tu habilidad sobre el volante, ¿no? Eso ya se da en ese tipo de vehículos netamente deportivos y con ese objetivo, con esa finalidad de buscar mayor diversión y todo eso. Bien, entonces hemos llegado ya a la hora prácticamente. Agradezco su participación, espero que les haya gustado el tema. Más adelante, como les estaba diciendo, vamos a profundizar más estos temas. Hoy día prácticamente hemos culminado con los temas, no me equivoco, es la 7ª o 8ª charla que dictamos con la asociación. Y estos temas han sido más que todo de familiarización, ¿no? Conocer los sistemas, conocer sus características, su funcionamiento. Entonces, el siguiente ciclo que tenemos para este de 2021 ya está un poquito más orientado a la parte de, vamos a abocarnos ya directamente a lo que es la parte de averías, de fallas, de mantenimiento, ¿no? Un poco de la parte de diagnóstico. Entonces vamos a subir un poquito el nivel, ¿no? Entonces, listo. Bueno, queda más que agradecer a la Asociación Automotriz del Perú por esta oportunidad, agradecer a Móvil por permitirnos llegar a ustedes. Y bueno, me despido hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto compartir hoy día con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pierre, igualmente a todos nuestros invitados. Muchas gracias por su participación. Asimismo, quiero invitarlos a seguirnos a través de la biblioteca virtual, que es un servicio que hemos implementado hace unos meses y al que pueden acceder de forma gratuita a través de la página web de la AAP, www.aap.org.pe/biblioteca, donde podrán encontrar los videos y materiales de las conferencias que hemos realizado como CECAP y que organizan igualmente nuestros aliados, con contenidos diversos de habilidades blandas, ventas, marketing, talleres, postventas, electromovilidad, entre otros. Igualmente esta charla y todas las charlas de móvil que hemos tenido pueden encontrarlas en la biblioteca. Gracias a todos por su participación y sin más nos despedimos, esperando poder conectarnos con ustedes en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.